tarde tuve por fin la oportunidad de preguntarle directamente un par de cuestiones al doctor Gatell. La primera fue sobre la continuidad o la consistencia de los indicadores que se están tomando en cuenta para evaluar el riesgo en los estados, porque hubo un cambio, o sea, hay que ponerlo esto en contexto, y eso puede ser preocupante por distintas razones que voy a explicar después. Toda la interacción dura como 7-8 minutos. Si quieren ver eso, pueden ver el video original. Yo lo que hice fue recortarlo para que sea en un par de minutos y sea la parte sustantiva. La segunda pregunta que le hice fue sobre los derechos laborales de trabajadores de la salud, y vamos a ver qué es lo que nos respondió en este sentido. Acá está. Final de la forma en cómo se va a evaluar el riesgo o irá modificándose en el tiempo, ¿no? Porque es importante, medir con la misma vara, ¿no? el riesgo en el país. Eso por un lado. Y la segunda pregunta es sobre los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de la salud. Aquí se ha mencionado de forma correcta que uno de los efectos de esta privatización y pulverización de los servicios de salud es la dilución de los derechos laborales de los trabajadores en términos concretos de los contratos que tienen, ¿no? El presidente López Obrador prometió hace más o menos un año la basificación sistemática, ¿no? de los trabajadores de la salud, y bueno, obviamente estamos en un escenario completamente distinto a lo que vivíamos hace un año, pero creo que sí sería importante mencionar cuál es el proyecto, ¿no? Cuáles son los planes en este sentido. Bueno, le contesto primero su primera pregunta sobre el semáforo. Esta es la metodología que tenemos y en todo momento tenemos esta conversación con distintas comunidades académicas, científicas. En todo momento hay que llegar a un equilibrio entre la complejidad de la información y la sofisticación de los análisis científicos, y que sea práctico. Y lo que hemos hecho en esta conversación continua con los gobiernos estatales es encontrar un punto de balance para que el semáforo también tenga una noción práctica que pueda ser entendida en síntesis por la población, en este caso agregada por entidad federativa. Entonces, si algo cambia, lo presentaremos, puede ser que cambie, es decir, no hay una disposición a priori de que nunca debe cambiar, al contrario, cuando hay algo que es benéfico, cambiará, y aquí lo conversaremos. Cuando se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que se empezó sus actividades el 1 de enero de 2020 y que reemplazó al modelo de seguro popular, fue para lograr mejorar el Sistema Nacional de Salud. Y uno de esos aspectos es los derechos laborales. Hacerse contratos precarios, sin derechos laborales, sin antigüedad, sin servicios de salud para los trabajadores de la salud. Imagínense ustedes esto. Entonces, hoy tenemos el propósito de basificar o regularizar a cerca de 98,000 personas, que es el censo que tenemos ahorita, de los sistemas de salud, en su mayoría de los estados. Esto es para población no asegurada, es decir, no es el seguro, ni el ISSSTE, ni Pemex, ni demás, es para las secretarías estatales de salud y la Secretaría Federal. Y este es un proceso gradual que inició con la creación del INSABI y nos va a llevar, desde luego, todos los años de esta administración. Bueno, ahí tienen la interacción. Esto fue lo que se comentó, ¿no? Con el doctor Gatell. Quisiera poner un poco de contexto, primero por qué surgen las preguntas o cómo surgen, y por qué son importantes, o por qué creo que son importantes, ¿no? Si no los hubiera hecho. Y después enfocarme en las respuestas que dio, que en ambos casos, en mi criterio, no fueron absolutamente nada satisfactorios. La primera pregunta sobre la consistencia de cómo se evaluó el riesgo, eso ya tendría que estar, cabrón. O sea, toda la información, y es la parte que corté, tienen sistemas técnicos en todo el estado, tienen trabajando al CONACYT, tienen recolectando información al INEGI, hay un grupo de expertos que evalúa y propone modelos tanto de visualización de los datos, como de proyección, como del análisis de riesgo. Y esto es algo que tendría que venir de nivel federal. O sea, esa es la vara con la que voy a medir el riesgo a nivel federal, y se lo paso a los estados y evalúalo. Esto ya se modificó. El primer anuncio que dijeron, y es lo que decía en mi pregunta, fue lo que llamaron el principio de máxima precaución. ¿Esto qué significa? Que dentro de es una tablita, ¿no?, de 4x4. Si alguno de los criterios que estaban evaluando estaba en rojo, todo lo demás iba a estar en rojo. O sea, no importa que tuvieran 3 verdes y un rojo, iba a estar en rojo. Ahora ya lo modificaron.
O sea, lo modificaron con una ponderación, esto lo explicaron el viernes, si no mal recuerdo, es 50% ocupación hospitalaria, y bueno, y de ahí para abajo lo demás. La ascendencia, bueno, o la tendencia hacia arriba o hacia abajo que tengan los estados, y ahí se pone el semáforo. O sea, digo, para poner en contexto lo importante que es esto, si ahorita estuviéramos evaluando todavía como lo hicimos la primera semana, todo México seguiría en rojo. Todo. O sea, 32 entidades en rojo. Ahora, cambiaron el método de evaluación y cambiaron los criterios de cómo se evaluó esto, y ahora estamos, o sea, casi mitad de mitad, en rojo y naranja. Digo, o sea, naranja tampoco significa abrimos todos, pero mucha gente sí lo está tomando así. Y gobiernos estatales lo están tomando así, están permitiendo más de lo recomendado para este riesgo. Entonces, o sea, creo que de ahí viene la importancia de esta pregunta, y si se van a estar modificando semana con semana, dependiendo de esta, digamos, diálogo, negociación con los gobiernos estatales, pues digo, de entrada, pues quién manda, ¿no? O sea, quién está poniendo los criterios, o sea, son ellos o eres tú, o es un consenso entre ambos, pero digamos, qué tal si un estado lo quiere poner más rígido, o sea, se puede, o sea, me explico, es mucho más complicado y es menos técnico. O sea, los criterios, y eso es lo que quería enfatizar, los criterios no tendrían por qué cambiar, o sea, cambia la realidad, pues, o sea, cambia la ocupación hospitalaria, cambian los contagios, cambia la velocidad, cambia la tasa de incidencia, todo eso cambia, sí. Pero ¿cómo evalúas eso para después tomar una decisión? Eso no tendría por qué cambiar. O sea, eso ya tuviste mucho tiempo para evaluarlo, o sea, con expertos, con científicos, con comité técnicos, etcétera, y no puede ser, güey. O sea, no puede ser que cambie. Digo, eso es, digamos, mi criterio. Obviamente la respuesta que da es, bueno, a priori no se espera que cambien, no se desea que cambien, pero tampoco estamos cerrados a que se modifiquen, y lo vamos a estar informando. Digo, la verdad no estoy tan satisfecho con esa respuesta, pero bueno. Sobre la segunda pregunta, esa surge en particular de uno de los usuarios de Facebook que se comunicó conmigo. Digo, no voy a decir su nombre porque no sé si quieren que diga su nombre, pero me pareció muy interesante, o sea, porque en realidad con todo lo que está pasando y lo que ha pasado este año, es algo que hasta a mí se me había olvidado, ¿no? O sea, yo que sigo esto todos los días, y efectivamente, o sea, el presidente Obrador prometió la basificación masiva de los derechos laborales del personal de salud. Y bueno, o sea, es completamente entendible, no es comprensible que en medio de una pandemia y con todo lo que está sucediendo, la prioridad no fuera eso. O sea, porque no es gente que no estuviera trabajando, o sea, es gente que ya tenías, pero tienen menos derechos laborales de los que deberían, ¿no? Si no se hubieran privatizado, si no se hubieran pulverizado, si no se hubieran desmantelado los servicios de salud a nivel federal, ¿no? En favor de privados y en favor de los gobiernos estatales. Es algo que no hubiera sucedido así. Entonces lo que necesitabas era ampliar la capacidad hospitalaria, ¿no? Ellos ya los contabas, bueno, ellos y ellas ya los contabas como parte de tu capacidad, había que expandirla, no necesariamente la prioridad era reforzar las condiciones laborales de quienes ya están contigo. Eso es perfectamente comprensible. Sin embargo, sigue siendo una promesa de campaña, y sigue siendo una promesa que se hizo hace un año, y tiene que seguir siendo un plan de acción. Esto me lo comentó una persona que está muy familiarizada con los servicios de salud a nivel local, ¿no? A nivel entidad federativa, y me comentó, o sea, hemos tenido turnos más largos, somos de los que menos ganamos. En mi hospital hay, creo que me dijo, arriba del 60% de porcentaje de las personas que no tenemos base, o sea, estamos por contratos temporales que no generan antigüedad, que no tenemos seguridad social, que no tienen servicios médicos. O sea, eso es lo que, digamos, parece el mundo al revés, güey. O sea, es personal médico, personal que trabaja en salud, que no tiene acceso a servicios médicos a través de su trabajo. O sea, no puedo, digamos, hacer un símil, una analogía que encapsule tanta ironía en un solo lugar, porque así es como teníamos el sistema de salud mexicano, así lo dejaron, güey, así lo dejó el PAN, así lo dejó el PRI. Digo, la facultad de reconvertir muchos hospitales
vino del camino que ya se estaba tomando con el Instituto de Salud para el Bienestar, que si no me recuerdo añadía 40,000 millones de pesos al presupuesto de salud. Y digo, evidentemente antes de la pandemia. Después de la pandemia ha sido mucho más. No he visto un cálculo como tal del incremento real que hubo para expandir la capacidad hospitalaria. Pero bueno, o sea, ya estaba el camino hacia allá. O sea, si hubiera sido el PRI o el PAN, hubiéramos tenido que... O sea, es como vas hacia un barranco, ¿no? Pues, o sea, en el servicio de salud así estaba, ¿no? O sea, vas en un carro hacia un barranco. Lo que estaban haciendo el PAN y el PRI es acelerar ese barranco y meterse así a todo lo que daba. Lo que hizo este gobierno, al inicio del gobierno, fue, ¿no? Pues, ¿no? Girar tantito hacia otra dirección que no es el barranco, y lo que tuvo que hacer con la pandemia es, bueno, ya íbamos en esta dirección, pues le meto tantito más, ¿no? Y seguimos ya no hacia el barranco, no hacia otro lado. Es algo que se me ocurre para representar esto, porque es de verdad inverosímil. Y bueno, o sea, la respuesta que da López-Gatell en el fondo es, bueno, esto le toca al INSABI, pues cuando venga el titular del INSABI lo platicamos, pero digamos, hoy, o bueno, el día de ayer, no había un plan claro, no había fechas, no había información al respecto, no había un comunicado. Yo hablé en corto con él después y me dijo que iban a sacar un comunicado en la página del INSABI, a ver si es cierto, y si no, pues le voy a tener que dar seguimiento, ¿no? Esto claramente no se puede quedar así, porque en el fondo no respondió ninguna de las dos preguntas, por lo menos de forma satisfactoria. Bueno, la primera, digamos, la respondió, pero no de forma satisfactoria, y la segunda ni siquiera la respondió. Pero bueno, o sea, espero que esto sea útil, ¿no? Para entender un poco el razonamiento sobre por qué elegí estas preguntas dentro de las opciones que tengo. Yo obviamente tengo más que preguntar, pero bueno, no sé si esto haya sido útil para ustedes, espero que sí. Un poco traté de exponer el razonamiento de por qué hice estos cuestionamientos y no otros, y por qué creo que es importante darle seguimiento. O sea, porque además en esa sala, o sea, nadie está preguntando ese tipo de cosas. O sea, todos están con la declaración del día, con el que dijo un gobernador, que si están peleando, que si el Obrador dijo y usted después dijo. O sea, eso, están en ese dimes y diretes. También me interesan las cosas sustantivas. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar. Si tienen comentarios, si tienen sugerencias, si esto fue útil para ustedes, por favor comuníquenmelo. Esto sigue siendo Reporte Crítico, y seguiremos informando sobre cualquier interacción futura. Muchas gracias por ver.